Hola, muy buenas. Vamos a continuar con la parte del fraude alimentario. Este es un vídeo muy corto, un tutorial muy corto para explicar cómo tenemos que hacer el análisis sobre el fraude alimentario según la norma IFS. Bueno, ahí en esta página web que veis, os he colgado, también lo tenéis a vuestra disposición. Es un artículo que realicé sobre fraude alimentario y, y los análisis que podemos obtener del análisis anual del RAFT, ¿vale? Entonces os explico un poco qué es lo que yo hice, porque algo más o menos parecido es lo que tenéis que hacer en el análisis sobre fraude alimentario, ¿vale? Mirad, os lo enseño y también las conclusiones a las que llegué. Vamos al principio, ¿eh? Bueno, aquí la primera imagen, ¿no? La primera figura es sobre la cantidad de notificaciones. Notificaciones al final es equivalente a decir producto no conforme, producto no conforme que se había detectado en frontera o que no se había detectado en frontera, sino que se había detectado después ya en la empresa, ¿no? Entonces aquí vemos que la gran mayoría, que los países que más notificaciones generan o que producen son Italia, Holanda, España y Reino Unido. Llama la atención que la gran mayoría de las notificaciones en España no son por producto original en España, sino por ese seguimiento secundario que se realiza de esas notificaciones. Bueno, si vamos continuando extrayendo datos de esos datos del RAFT, vemos aquí os hago una secuencia temporal entre el 2010 y el 2018 sobre la cantidad de notificaciones sobre producto no conforme. Entonces se va viendo como entre los años 2012, esto es un número total de notificaciones, como entre el año 2012 a 2016 existe una tendencia a bajar el número de notificaciones, hasta que de repente en el 2017 existe un aumento elevado de notificaciones que se constata en el 2018, ¿vale? Veremos, bueno, que podemos analizar un poco por qué son estas notificaciones. Pues veremos que, o podemos deducir que es por mucha cantidad de producto introducido desde la India y desde China. Entonces, al generar mayor número de importación de productos de estos sitios, han generado mayor número de notificaciones, ¿no? En cuanto a la evolución de las notificaciones en Europa, vemos que existe, bueno, aquí pongo la línea continua es el total, por puntos es el producto importado y en rayas discontinuas es el producto interno. Vemos que realmente ese aumento que hay de producto no conforme, de notificaciones, en parte tiene que ver con el producto importado, pero que gran mayoría de él es el producto producido de manera interna en la Unión Económica Europea. Es decir, que no todo se puede, no todas esas notificaciones o ese aumento de notificaciones que se ven en el 2017-2018 tienen que ver con el producto importado. Ahora veremos que dependerá un poco de países y dependerá un poco de sectores. Pero que aquí el producto realizado internamente en Europa es el predominante. En cuanto a España, vemos que hay un repunte o que hay un aumento de los niveles entre el 2009 y el 2010, pero que sin embargo se observa una caída muy importante. De hecho, es de los países que más reduce su número de notificaciones, y que en el 2017 y el 2018 aumentan, como pasa en toda Europa. Este descenso del número de notificaciones, en este caso, la gran mayoría tienen que ver con producto importado y no con producto interno. Y de hecho, si vemos el producto interno, está recibiendo muy pocas notificaciones, ¿vale? Muy pocas notificaciones de producto no conforme. ¿Esto qué quiere decir? Que España es un gran productor de producto alimenticio en buen estado y que cumple la legislación, porque su porcentaje es muy bajo de notificaciones de producto interno que generan
notificaciones, pero sin embargo generan muchas notificaciones de producto importado. ¿Esto a qué es debido? A que nuestras nuestras barreras en la frontera no son lo suficientemente adecuadas para establecer una buena línea de ataque a estos productos, y por lo tanto pasan la frontera. Y una vez que pasan la frontera y que ya están dentro de nuestro mercado es cuando aparecen esas notificaciones. Por tanto, España o las empresas lo que tienen que aumentar los controles es en la recepción de estos productos, porque es un punto que es vulnerable. Nuestro sistema es vulnerable no en la producción, sino en la importación. ¿eh? Bueno, aquí en esta gráfica vemos el porcentaje de notificaciones de producto importado, cómo va variando. Bueno, tenemos el de Holanda, el de Reino Unido, el de España, y bueno, vemos que en líneas generales sí que disminuye, sí que van disminuyendo, y que, a ver, en el caso de España, que es la línea negra, vemos como ese descenso es algo muy notable, es algo muy notable. Bueno, aquí tenemos en esta gráfica tenemos el porcentaje entre lo que es el producto externo y la producción propia. Entonces vemos que en el caso de España la gran mayoría de notificaciones es por producto externo, no por producto interno. La cantidad de notificaciones de producto interno es muy bajita. Sin embargo, otros países como por ejemplo Bélgica, Bélgica no, como Reino Unido, vemos que la gran mayoría de notificaciones es de producto externo. Aunque si vamos viendo cómo va variando esa tendencia conforme va pasando los años, vemos que cada vez más su producto interno, su fabricación propia, tiene menos notificaciones. Sin embargo, aumenta las notificaciones de producción externa. ¿Por qué? Porque empiezan a generar mucha importación de productos de la India, y tienen muchas notificaciones. Por ejemplo, en Dinamarca ocurre algo parecido. Al principio están bastante igualados, pero con el paso del tiempo se va viendo como la producción externa va ganando notificaciones con respecto a la producción interna. ¿Vale? Bueno, después bueno, aquí se ha puesto una media de las notificaciones, desde el origen. Vemos aquí que España realmente está en un nivel bastante bajo. Después, porque claro, conforme más producto produces, más cantidad, más probabilidad tienes de tener un error, y por tanto de ese producto no conforme. Entonces, el número de notificaciones tiene que ser relativo a la cantidad de producto vendido, que es lo que se muestra en la tabla número 1. España es el segundo país de la Unión Económica Europea que más producto alimentario produce, después de Alemania. Sin embargo, su tasa de notificaciones por tonelada es muy baja. Si lo vemos, nosotros vendemos mucha cantidad de producto fuera y generamos un producto de buena calidad. Si vemos la ratio entre número de notificaciones por tonelada de producto vendido, estamos hablando de 1,85. La ratio es una ratio muy baja. De hecho, la única que lo tiene más baja es Rumanía, pero que claro, es que Rumanía solamente vende 15 toneladas, mientras que nosotros estamos vendiendo sobre 130 toneladas. Entonces, claro, por eso su ratio es menor. Pero sin embargo, nosotros, dentro de la zona más influyente, que sería Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Holanda, Bélgica, Portugal, nosotros tenemos una tasa bastante buena, por debajo de Alemania, por debajo de Francia, por debajo de Italia, por debajo de Reino Unido, por debajo de Holanda, de Bélgica, de Hungría. Vale, después vamos en cuanto a las categorías de esas notificaciones. ¿Por qué se han hecho esas notificaciones? La gran mayoría de notificaciones se realizan por patógenos, por microorganismos patógenos. Después van micotoxinas, pesticidas, metales pesados, fraude alimentario. Es decir, que el fraude alimentario es la quinta razón, ¿no? La quinta, 1, 2, 3, 4, sí. La quinta razón por la que se generan esas notificaciones. En cuanto vamos a los porcentajes,
vemos que el 27% de esas notificaciones tienen que ver con microorganismos patógenos, el 31% aquí es que los he juntado, he juntado contaminantes, como están marcados en nuestra legislación. Nuestra legislación marca micotoxinas, residuos de pesticidas, metales pesados, todo ello de manera junta, que es lo que marca nuestra legislación. Todo así es el 31% de las notificaciones. ¿Vale? El fraude alimentario genera un 5% más o menos. ¿Sí? Bueno, después, ya os podéis leer después tranquilamente más este simplemente es una especie de resumen para introducir el tema y después hablar del tema del fraude alimentario. Aquí en esta gráfica, la tabla número 4, ya os los desgloso no solamente por el número de incidencias, sino por la gravedad. Por la gravedad de ellas. Entonces, en este caso, por ejemplo, las micotoxinas genera notificaciones que son muy graves y muy pocas que no son graves. De hecho, el 99,31% de notificaciones por micotoxinas son graves. Sin embargo, si nos vamos a los microorganismos patógenos, solamente el 78% son graves. Y si vamos al fraude alimentario, a ver si lo encuentro. A ver si lo encuentro, está por aquí. Si la adulteración o el fraude alimentario, solamente un 2,17% de esas notificaciones son graves. Entonces, no es lo mismo. Y si vamos a microorganismos patógenos, a ver dónde están los organismos patógenos. En microorganismos no patógenos es un 8,47%. Ya lo había dicho, un 78,75%. Entonces aquí hay que tener en cuenta las dos cosas, tanto el número de notificaciones como la gravedad de lo que genera. Entonces, esto es lo que hago en esta gráfica, es la figura número 8. La figura número 8 lo que hace es pone, por un lado, el número de notificaciones, es decir, la cantidad de notificaciones por clases, por contaminante, por biotoxinas, por residuos veterinarios, por pesticidas, por radiación, por migración, por lo que sea, la categoría de la notificación, ¿vale? Y lo enfrenta a el porcentaje de gravedad. ¿Vale? Entonces esto permite clasificar los diferentes peligros en muy graves, graves o menos graves, ¿vale? ¿Cuáles van a ser los que son muy graves? Los que son los que son más peligrosos. Aquellos peligros que, o bien que existan mucha cantidad de notificaciones, es decir, que están en este cuadrado blanco, que existan mucha cantidad de notificaciones, como por ejemplo tenemos los microorganismos patógenos, como tenemos, a ver, la cruz esta morada es las micotoxinas, la cruz esta es los biocontaminantes o los alérgenos, ¿vale? O los metales pesados, que existen mucha cantidad de notificaciones y que además son muy graves, ¿vale? Estos criterios que yo aquí he establecido, que establezco en el artículo, es algo subjetivo, es algo que yo lo he determinado así, pero no quiere decir que tengamos con estos parámetros, es algo que yo he determinado. Yo lo que he determinado es que cuando el 70% o más de sus notificaciones son peligrosas, es un riesgo elevado. O si generan más de 300 notificaciones anuales, es porque es un peligro grave, por decirlo así, ¿vale? ¿Cuáles son los intermedios? Los intermedios son los que están por debajo de 300 notificaciones anuales, ¿vale? Y que tienen un porcentaje de gravedad entre el 70 y el 40%, ¿vale? ¿Y cuáles son los riesgos que son muy leves? Son aquellos que generan menos de 100 notificaciones anuales y que su gravedad está por debajo del 40%, ¿vale? Entonces esto permite, como veis en la tabla número 5, clasificar a los peligros en aceptable, moderado o alto, ¿vale? Entonces esto es un primer, toda esta historia que os he contado es para llegar aquí, ¿vale? Es decir, nosotros lo primero que tenemos que identificar sobre nuestro producto para hacer el análisis de fraude alimentario es qué peligros pueden afectarnos a nosotros, ¿vale? Si trabajamos con harinas,
pues las micotoxinas, metales pesados. Entonces, dependiendo del producto que nosotros estamos trabajando, tenemos que identificar cuáles son los peligros que nos pueden afectar, ¿vale? Y después, sobre eh, esos peligros, tenemos que determinar ese nivel de riesgo. ¿Cómo determinamos este nivel de riesgo? La norma nos dice que tiene que ser mediante datos cuantificables, que sean cuantitativos. Entonces, una manera de poder hacerlo es esta de aquí que yo os he dicho. Podéis iros a este artículo y decir, pues mirad, según el artículo tal, con esta metodología que he utilizado para clasificar los peligros, según esta manera, pues yo trabajo con a ver, pues trabajo con cerveza, ¿vale? Trabajo con cerveza, que utilizo malta, que utilizo lúpulo, que utilizo levadura. Entonces los peligros que voy a tener son pues alérgenos y son, como utilizo cereal, pues micotoxinas, por los hongos que puedan producir estas micotoxinas. Entonces yo hago toda esa lista, y entonces me voy aquí y digo, vale, pues justamente los alérgenos, a ver, los alérgenos y las micotoxinas son riesgos altos. Yo aquí los tengo clasificados como altos. ¿eh? Al final el auditor no te va a decir, o sea, le va a parecer, si está todo bien argumentado, no te va a decir si está bien o está mal. Tú tienes que dar una explicación de por qué has hecho cada cosa, ¿no? Aquí en el artículo se explica más cómo se clasifica ese nivel de riesgo, pero bueno, al final, primer paso, hacer esa lista de riesgos potenciales, que a lo mejor ya lo has hecho en el análisis de peligros y puntos de control crítico, y el segundo es evaluar ese nivel de riesgo. ¿Cómo evaluamos el nivel de riesgo? Mediante algunos datos cuantificables. Podéis coger los de este artículo o bien elaborar vosotros algo parecido. Bueno, aquí después se llama también los clasifico por tipo de alimentos. Por ejemplo, pues las semillas, y lo que son los frutos secos y demás, pues son los que más notificaciones generan, ¿no? Frutas y verduras, pues también el segundo que más genera. Cacao, café y té, pues genera pocas notificaciones. Y después, la tabla número 8 va la clasificación según dónde se han detectado. Dónde se han detectado, que esto es algo también bastante importante, porque no es lo mismo detectarlo en frontera, que por tanto no pasa dentro del mercado, que se ha detectado en el mercado. Por ejemplo, en el caso de bebidas alcohólicas, las notificaciones que se generaron por bebidas alcohólicas, el 100% se habían notificado en el mercado y ninguna se había detectado en frontera. Si por ejemplo vamos a la leche, o a los huevos, pues estamos hablando que entre el 98 y el 99% de esas notificaciones de estos productos se hicieron en el mercado, ¿vale? Esto es un atenuante, ¿vale? Porque si yo digo, bueno, yo es que trabajo con cereal, pero es que resulta que el 99% de las notificaciones se identifican en frontera, por tanto no llegan al mercado. Entonces lo puedo pasar de riesgo alto a riesgo moderado, por ejemplo. O al revés, decir, mira, yo tengo es un riesgo de este peligro moderado, pero es que resulta que el 100% se detecta en, en el mercado, por lo tanto lo puedo subir a un riesgo superior. Bueno, aquí tenéis ahí un conjunto también de tal. Y después aquí hago esa clasificación, la tabla número 7, la clasificación por grupos de alimentos. Los grupos de alimentos que son que tienen una gravedad menor, que tienen una gravedad mayor o que tienen una gravedad moderada, ¿vale? Igual aquí también los clasifico, ¿vale? Aquí hago una serie de conclusiones. Entonces podemos utilizar estos datos si se atiende a alguno de los productos con los que estás trabajando, a alguno de estos que están dentro del análisis del RAFT, y si no, debéis hacer un estudio parecido para encontrar esos valores. Mirad, aquí os pongo un poco qué es cuáles son los discriminadores que yo he utilizado. Pues yo digo, pues si la media de notificaciones son 3000 tal, las medias de notificaciones son 114 por tipo de alimento, pues la media por 2 son 228. Pues todos los que tengan el doble de la media de notificaciones se considera grave, y así los voy clasificando. Aquí también en el artículo va un poco más explicado. Y
Mirad, si ahora abrimos, a ver que lleve, ¿vale? ¿Qué me dice la norma IFS? ¿Qué me dice? Primero, me dice recopilación, veis aquí lo que me pone, recopilación de datos y análisis. ¿Qué me está diciendo aquí? Que tengo que hacer una lista de esos productos, de esos peligros que yo puedo tener, que clasifique un poco a mi producto, los productos que yo haga, en qué riesgo puede ser, ¿vale? Y que haga esa recopilación de datos para poder yo después cuantificar cosas. ¿eh? Fuentes de datos, aquí os dan unos ejemplos, ¿no? Pues pueden ser blogs, medios de comunicación, asociaciones, centros de investigación, red industrial. Yo os aconsejo que os vayáis no lo más profesional, sino lo más serio, lo que esté más contrastado. El análisis del raft, si vuestro elemento está ahí, perfecto, porque os aporta un montón de información objetiva, que está contrastada. ¿Vale? Y después, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero, la realización de esa análisis de vulnerabilidad. ¿Qué es hacer esa evaluación de vulnerabilidad del producto? Que determinéis vuestro producto si tiene un riesgo bajo, un riesgo moderado o un riesgo alto de sufrir fraude alimentario. ¿Cómo se realiza? Pues se realiza un poco como yo aquí os he puesto. Esto es una manera. Podéis utilizar otra. Podéis utilizar la que, por ejemplo, hay gente que lo que hace es, como esto no tiene una distribución gaussiana, pero bueno, hace como un tipo de distribución y dice, pues bueno, pues y va clasificando un poco los riesgos. O, por ejemplo, dice, pues bueno, pues de manera arbitraria, pues todo lo que tenga por encima de 500 es elevado, entre 500 y 100 es moderado, por debajo de 100 es leve, ¿vale? Aquí el problema que podéis tener y que os puede decir el auditor es, ¿y tú en qué te basas para decir que 500 es mucho o si 500 es poco? Entonces, por eso una manera muy fácil de poder hacerlo es decir, trabajar con las medias y con las desviaciones o con las varianzas. Es decir, bueno, yo tengo una media que son 114 de todos los grupos, pero es una media que está muy sesgada porque existe una dispersión muy alta de los datos. Entonces, pues yo a lo mejor puedo trabajar con la media y con la desviación, para intentar englobar al 90%, al 80%, al 70% de los datos. Puedo trabajar con esas dos, o en este caso lo que utilicé es el doble de la media. ¿Por qué el doble de la media? Porque el doble de la media te está diciendo que solamente un 33% de los valores están por encima de. Entonces, yo utilicé ese valor de doble de la media, que realmente son el 66% de los grupos, como discriminador entre los diferentes valores. Aquí además en el artículo lo tenéis bastante mejor explicado. Esta es una manera, pero vosotros podéis determinar la manera que consideréis, siempre que esté argumentada, siempre que esté razonada y siempre que sea algo factible, que no sea nada desorbitante o algo muy kafkiano, ellos os lo van a dar por aceptado. Entonces, ¿qué es hacer un análisis de vulnerabilidad de tu producto? Pues saber cuánto de vulnerable es vuestro producto. Mira, aquí os explican, es una manera de poder hacerlo. Esta es otro, probabilidad de que pueda ocurrir algo y el resultado. Aquí en este caso veis cómo lo ha clasificado el resultado como secundario, ligeramente significativo, crítico o catastrófico. Yo lo hice en tres. Yo lo hice en tres rangos. Mirad, una manera de poder hacerlo: la probabilidad de detección actual, la probabilidad de que pueda ocurrir, y también como muy probable, tal, ¿vale? Entonces, con estos matrices de decisiones, que son unos criterios arbitrarios, vosotros estáis diciendo algo muy parecido a lo que yo había dicho. En este caso, si contamos los cuadros,
vemos que el 66%, o sea, por encima del 66%, lo vais a considerar como medio o alto. Bueno, esta es otra manera de poder hacerlo para analizar esa evaluación de vulnerabilidad. ¿Vale? Cuando tenéis identificada esa evaluación de vulnerabilidad, no va a ser lo mismo que sea bajo, que sea medio y que sea alto. ¿Vale? Entonces, después, ¿qué tenemos que hacer? Una vez eso esté analizado, tenemos que determinar qué es lo que vamos a hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer para poder disminuir esta vulnerabilidad? Aquí, en el desarrollo del plan, dice, mira, el riesgo del proveedor, al igual que el riesgo del producto, puede clasificarse en función de la confianza que la empresa tenga con el proveedor y se basa en esos factores de riesgo definidos en la tabla anterior. ¿Vale? Aquí, ¿por qué es? Porque vosotros, es lo que os he dicho, que podéis justificar que un riesgo o que vuestro producto, aunque haya salido medio, realmente no es medio, si no lo consideráis leve. ¿Por qué? Pues por imaginar que os ha salido que vuestro producto sea medio, pero como la gran mayoría de identificaciones se identifican en frontera, por lo tanto no llegan al mercado, pues bueno, lo podéis decidir bajar. ¿Vale? Bueno, una vez tengáis determinado la vulnerabilidad de vuestro producto, tenéis que desarrollar un plan de mitigación. ¿Qué es un plan de mitigación? Un plan de mitigación es identificar todas las cosas que vais a hacer para poder controlar bien esa vulnerabilidad que habéis encontrado. ¿Vale? Entonces, bueno, eh, la manera más habitual de poder hacerlo es establecer diferentes medidas de controles. A ver, aquí también es un poco complejo, pero bueno, en resumen, se pasa que vosotros la medida de control que establezcáis deben de ser sobre aquellos aspectos más vulnerables. Por eso es importante que ese análisis de vulnerabilidad esté bien realizado. ¿Por qué? Imaginemos el caso que yo os he puesto de la cerveza. La cerveza, cómo trabaja con micotoxinas, cómo trabaja con alérgenos, cómo trabajan con tal, pues decidimos que tiene un valor alto. Tiene un valor alto. Pero yo lo que digo es, tiene un valor alto porque por este motivo y este motivo. Porque existen alérgenos y porque trabajo con cereales y por donde trabaja con cereales. Eh, Tienen muchas probabilidades de que me coloquen micotoxinas o que puedan aparecer micotoxinas, ¿vale? Y además el 90% o el 100% creo que era de las notificaciones se generan en el mercado, ya directamente con los consumidores y no en la frontera, ¿vale? Pero yo puedo decir, yo lo que voy a hacer en este caso, conociendo mis vulnerabilidades, establezco mis medidas de control, ¿vale? ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues un buen análisis sobre los proveedores. ¿Por qué? Porque son los proveedores los que van a vender la malta. Por lo tanto, voy a hacer un estudio muy exhaustivo sobre los proveedores, ¿vale? Una buena evaluación de los proveedores. Además, cuando me llegue a mí la malta, voy a hacer un análisis de pesticidas, de contaminantes, para ver que esté bien, ¿vale? Yo estoy atacando en esos puntos, yo estoy estableciendo medidas de control en esos puntos más críticos, los puntos más vulnerables. Con el tema de los alérgenos, pues exactamente igual. Al final las medidas de control tienen que estar diseñadas frente a esas vulnerabilidades, ¿vale? Entonces va a ser difícil que podamos establecer buenas medidas de control si no sabemos las vulnerabilidades de nuestro producto. Bueno, una vez establecida ese plan de mitigación, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues lo que tengo que hacer es implementarlo, ¿vale? Mediante registros, mediante frecuencia de mostreos. Entonces lo que se hace es un cuadro de gestión con las diferentes. Yo suelo hacer un cuadro de gestión único, en el que pongo las medidas de control, los que tienes que tener en cuenta,
cómo lo vamos a hacer, quién lo va a hacer, un cuadro de gestión, un cuadro de gestión, el registro donde se va a anotar, ¿vale? Y después, pues igual como siempre, una vez al año, a la vez hacemos si no nos lo piden, un simulacro de trazabilidad, ¿vale? Hacemos un simulacro de trazabilidad y una vez al año también hacemos la revisión del plan de mitigación, ¿vale? El plan de mitigación que tiene que llevar como tres niveles de actuación, por decirlo así. Un nivel de actuación preventivo, que son esas medidas de control que yo he establecido, ¿vale? Si fallan esas medidas de control, qué es lo que voy a hacer sobre el producto, ¿vale? Y después cambio sobre el producto, cambio sobre el proceso, y una vez que ya ha salido y que está en venta, cómo voy a actuar, ¿no? Son esos tres niveles de actuación que yo tengo que definir, que yo tengo que definir ese plan de mitigación, ¿vale? Entonces, bueno, pues una vez al año también, pues hay que revisar, hay que revisar, hay que perfeccionar, hay que ver en qué cuestiones estoy teniendo más complicaciones, ¿eh? Si ha cambiado algo, Bueno, esto es para IFS Logistic, por lo tanto aquí no voy a continuar porque es para IFS Food lo que estamos hablando, ¿vale? Entonces nada, una vez al año también la revisión del plan, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias. Esta ha sido la parte explicativa. Si tenéis alguna duda sobre el plan de mitigación o cómo hacer análisis de vulnerabilidad, ¿vale? Yo os digo que es un poco complejo, sobre todo al principio, recopilar todos esos datos. Una vez que yo ya he encontrado la fuente donde puedo tener esos datos, los he analizado, los he interpretado, es más fácil hacerlo todos los años, pero al principio pues, bueno, pues puede costar un poco. Y nada, yo os animo a que continuéis con el módulo.